La literatura de Latinoamérica es, tal vez, la disciplina artística en la que el barroco se ha refugiado con éxito. El barroco, aunque muchas veces no nombrado, sigue generando ecos en las grandes novelas y las grandes poesías de estas tierras. El barroco es un lenguaje, una forma de decir que surge de una manera especial de imaginar. El barroco es el nombre de una perla, pero tiene un significado distinto el barroco europeo al barroco iberoamericano o indo-afro-iberoamericano. El barroco europeo es la respuesta sensual de la contrarreforma a la revolución protestante, a la separación de la iglesia. Para darle sensualidad al mundo de la contrarreforma y sus prohibiciones y la Inquisición, el barroco surge como una especie de placer sensual de la religión católica. En América adopta otro sentido. El barroco es el refugio de los vencidos. Los pueblos, primero indios y luego africanos, encuentran en el barroco la manera de expresarse. El barroco indígena mexicano y peruano es una manera de resucitar a los dioses vencidos y darles un nuevo recinto sagrado. El barroco africano, sobre todo alejandriño en Brasil, es una manera de crear la forma del nuevo mundo, de imaginar al nuevo mundo de nuevo. ¿Verdad que son dos maneras distintas, dos tradiciones muy diversas? Bernini es una cosa, alejandriño es otra, pero el fondo común es ese, somos el nombre de una perla. Para mí, la palabra barroco es un desafío permanente, porque tanto en el campo de la escritura personal como en el de la lectura, que me parece mucho más interesante que el de la escritura personal, aparece el barroco como un eje de debate prácticamente inacabable en América Latina. Y uno de los aspectos en los que yo suelo insistir, porque para mí es fundamental, es el carácter obsesivo del arte barroco. Sea este arte grande o pequeño, hablemos de un maestro del barroco o de un artista menor, en ambos casos es la obsesión lo que cuenta. Este hecho de tener un arte que en América se manifiesta básicamente en la arquitectura eclesiástica, ¿no? En la construcción de iglesias, es algo que unifica en gran medida a América en términos de una visión arquitectónica. Pero cabe esta pregunta: cuando aparece en América Latina el barroco, nosotros tenemos un cierto desconcierto con respecto a la instalación, la erección, mejor dicho, de estos templos frente a lo que es una vida que en absoluto responde a los parámetros para los cuales este arte ha sido pensado en Europa. La visión del mundo barroca en América Latina aparece destinada a personas que no tienen idea de qué fue el Renacimiento, por ejemplo. Uno de los puntos de sorpresa que nos depara siempre esto es que el barroco, como la lengua y como la religión, son traídos de otra parte a América. Esta cultura nuestra, que absorbe la lengua y que absorbe la religión y absorbe también el barroco, lo absorbe en términos de dependencia. Este es el corrido del caballo blanco que en un día domingo feliz arrancará. México es un país profundamente barroco. Nuestras relaciones personales están impregnadas del barroco. Nuestra manera de hablar también, nuestras formas. Y por supuesto hay una nostalgia enorme
de ese barroco, que es una presencia muy fuerte en todas nuestras ciudades, en pueblos pequeños, en todas partes se encuentra este barroco, que a su vez encontró un gran eco en la población indígena, que al no poder expresar todas sus ideas, su mundo mitológico, su religión, encontró en el barroco una manera de expresión fascinante. Se dice que en cierto momento había más orquestas, más músicos en la Ciudad de México que en España, lo cual se tuvo que prohibir incluso porque no podía competirle. El lenguaje teatral del barroco refleja el mundo entero y la unidad del universo. Se trata, lógicamente, de una unidad dramática y contradictoria, hasta el punto que el barroco puede a menudo parecer una representación del caos. Tras ese caos, no obstante, siempre puede percibirse inequívocamente el cosmos, el orden. Pero siempre me dicen qué hay de mexicano en esta puesta en escena. Yo siempre digo que lo barroco, que es parte de nuestra cultura, incluso muy actual. En México uno pediría un café posiblemente diciendo, disculpe señorita, si no es mucha molestia, ¿me podría usted traer un café? Y en España dirían, un café. Así es la diferencia de tajante, así son nuestras relaciones. Por ejemplo, nosotros estamos auspiciados por el Consejo Nacional para la Cultura de las Artes, que a través del Instituto Nacional de Bellas Artes presenta la Coordinación Nacional de Teatro de México. Así de barroco es hasta llegar al nombre de la compañía. Ya con eso estoy dando un ejemplo muy elocuente. En el lenguaje se ve todo. Un maestro de capilla descubre en un niño de una modesta familia rural su sorprendente aptitud musical. Este es un momento decisivo en la vida del infante. Ciertos dones bastan para pensar de inmediato en la próxima castración. Yo creo que es de un yacimiento de una riqueza gigantesca. Porque justamente el barroco lo que tiene es el arte de la ornamentación. Eso es lo que lo distingue de cualquier otro arte, ¿no? Al menos en la música era una base y realmente lo que se aplaudía era la capacidad de improvisar, de ornamentar esa base. Como artista, bueno, ese principio básico es fascinante. Yo he dicho que nuestro teatro es austeridad barroca, en el sentido de que es escenarios muy llanos, nos exponemos a la cámara negra con pocos elementos, pero muy barroca en cuanto a construcción. Pero lo barroco está en el lenguaje, en la cantidad de información que se vierte en cada una de las puestas en escena. Llegó en efecto el sol cerrando el giro que esculpió de oro sobre azul zafiro, de 1000 multiplicados, 1000 veces puntos, flujos 1000 dorados. Líneas, digo, de la luz clara salían de su circunferencia luminosa, pautando al cielo la cerúlea plana, y a la que antes funesta fue tirana de su imperio, atrapadas embestían, que sin concierto huyendo presurosa, en sus mismos horrores tropezando, su sombra iba pisando, y al llegar al ocaso pretendía, con él sin orden ya, desbaratado ejército de sombras, acosado de la luz que el alcance le seguía. Sor Juana usa todo el tesoro, por decirlo así, de la retórica barroca. Es decir, el arte barroco, uno podría hablar en una transposición de artes. Lo que se ve en pintura se trata de mostrar en la escritura y en la literatura. Entonces está el privilegio del claroscuro, la forma recargada, la metáfora al cuadrado, ¿no? Si el agua cristal, el cristal agua, la antítesis como la figura que organiza los poemas, muerta vivo, mírame con los ojos. Es una serie de figuras realmente de enorme belleza en que ella es absolutamente diestra. El tema de muchos sonetos y poemas de Sor Juana son de temática barroca, es el desengaño, es decir, toda la monumentalidad que está aspirando a un infinito, ¿no? El problema de la fugacidad de la vida, que en realidad son temas ya del Renacimiento,
de la juventud que pronto se va, del engañoso colorido, de la búsqueda de la verdad. De hecho, España impone su sello con la idea de que este era un continente vacío, pero hay una respuesta americana, latinoamericana específicamente, que da notas particulares. El barroco sigue superviviendo en movimientos que no se llaman barrocos. Es decir, que hay supervivencias de forma, que me parece a mí, ¿no? Que no es que un periodo se agota y empieza otro. Y en América eso es muy notable. Y lunares, mareas de resonancias huecas, y madres, playas cálidas de hastío de alas calmas, sempiternísimamente archicansado, en todos los sentidos y contrasentidos de lo instintivo o sensitivo tibio, remeditativo o remetafísico y reartístico típico, y de los intimísimos remimos y recaricias de la lengua, y de sus regastados páramos, vocablos y reconjugaciones y recópulas, y sus remuertas reglas y necrópolis de reputrefactas palabras, simplemente cansado del cansancio, del harto, tenso, extenso entrenamiento al engusanamiento y al silencio. Toda la generación del boom, todos, García Márquez, Roa Bastos, Asturias, Carpentier, Rulfo mismo, tienen procedimientos barrocos, pero son directamente maestros de esos procedimientos, que pueden intensificar o no en cada uno de sus textos, pero están. 100 años de soledad, por ejemplo. Eran gitanos nuevos, hombres y mujeres jóvenes que solo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y música sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y el mono amaestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de invenciones más tan ingeniosas e insólitas que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todas. De García Márquez, yo diría otra cosa. Yo lo asociaría, no solo por los 100 años de soledad, sino también por ejemplo, con El amor en los tiempos del cólera, con cierta escritura que si fuera, por ejemplo, europea y no tan latinoamericana y estuviera en un ambiente urbano y ligeramente palaciego, podría ser incluso rococó, ¿verdad? El barroco sería una forma de imaginar. Ahora, si el barroco clásico o el barroco histórico estaría regido por la astronomía, ¿no?, que es una cuestión reglada, que es la ciencia del siglo XVII y XVIII, y esto, Severo Sardó y no yo, dice que el barroco actual es la dispersión, la cosmogonía, el Big Bang, entonces que el sujeto ya está descentrado. Enciclopedias, atlas, el oriente, y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro que ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Así como el clasicismo tiene una gran fuerza de organización, como tuvo el Renacimiento, una codificación bastante clara de las perspectivas, de la luz, de la composición, de cómo tienen que estar presentados los personajes, el barroco y el no barroco juegan permanentemente con lo inesperado, con que el centro no está en el centro, que la obra, como dice Severo Sarduy, se escapa hacia los bordes.
Borges. Era barroco con su estilo, con los laberintos, con las incertidumbres, con las cuestiones que quedaban siempre por develar, por esta referencia permanente a un referente de otro y de otro y de otro, por el uso de la metáfora permanente, por este modo de escritura que da vuelta, gira, gira y ofrece permanentes citas, permanentes referencias a otras historias, pero que las cruza en el tiempo. Borges ensaya una definición del barroco como categoría permanente del espíritu, no como estilo históricamente determinado. Barroco es la etapa final de todo arte, dice Borges, cuando exhibe y dilapida sus medios, agotando sus últimas posibilidades. En general, el barroco clásico está unido a una presencia de la palabra, no hay unidad de la escritura. La idea de la escritura es una idea que escapa del siglo XVI-XVII. Entonces, es más la palabra escrita que la palabra hablada. Devuelvo a Sor Juana. Sor Juana dice, yo digo, en su largo poema, y no dice yo escribo. Pero no hay una idea de una conceptualización de la escritura como que la palabra es una cosa separada de las cosas, que es lo que le valió la locura al personaje de Cervantes, que también es barroco. Es tan desmesurada la locura de Don Quijote como de otros personajes barrocos. Él cree que lo que lee es igual que las cosas. La novela de Lezama Lima, Paradiso, es como también una expresión extraordinaria. La palabra tiene como fuerza corporal. Se habla del cuerpo de la palabra. A veces lo invisible, que tiene una pesada gravitación y en eso se diferencia de lo irreal, que tiende más bien a levitar, se muestra limitado, reiterado, con lamentable tendencia al lugar común. Me dormí con un sueño ocupado y ojoso hasta la medianoche, así que me desperté con una mitad del cuerpo muy descansado, aunque no podría precisar cuál era esa mitad. Aunque la medianoche es muy propensa a las barrabasadas con lo invisible, no me desperté sobresaltado. Y en literatura y sobre todo, bueno, en mi caso en poesía, pero creo que en literatura no hay ninguna duda que a través del barroco se solidifica una relación con la lengua. Y eso, bueno, sobre todo a través de los escritores cubanos, ¿no? Como Lezama Lima, Carpentier, Cabrera Infante y después Severo Sarduy, que fue el que acuñó el término neobarroco, que es el que de algún modo después usaron los críticos para definir a mi generación de poetas, a un grupo. Ese latido que me abre a codazos, ese vientre en borbollones, ese corazón que se me suspende arriba, traspasándome con una aguja fría. Golpes sordos que me suben del centro y descargan en las sienes, en los brazos, en los muslos. Aspiro espasmos, no basta la boca, no basta la nariz. El aire me viene a sorbos cortos, me llena, se queda, me ahoga, para irse luego a bocanadas secas, dejándome apretado, plegado, vacío, y luego el subir de los huesos, el rechinar, el tranco, quedar encima de mí como colgado de mí mismo, hasta que el corazón dé un vuelco helado, me suelte los costillares para pegarme de frente, abajo del pecho, dominar ese sollozo en seco, respirar luego, pensándolo, apretar sobre el aire quedado, abrir a lo alto, apretar ahora, más lento. 1, 2, 1, 2, 1, 2. No debemos olvidar que el barroco, como arte del poder, era un arte que estaba signado por el deseo de la trascendencia por sobre la crítica. Entonces, trascender era más importante que criticar. Esto ha quedado muy firmemente en la literatura latinoamericana. Autores como Alejo Carpentier fueron lo suficientemente diestros, hábiles, para cambiar el signo y entonces cuestionar a sus respectivas sociedades, ¿no? O a la sociedad latinoamericana en su conjunto. Néstor Perlonger, un poeta argentino que fue de nuestra generación, ya fallecido, lo rebautizó como neobarroso. Ahí ya hay una introducción del barro
y del barrio, de lo barrial, de lo popular, de lo verdaderamente popular argentino, y del barro, porque las calles de barro, ¿no? En el barrio. Y además el barro como un elemento barroco, esa cosa que tiene el barro de medio intrincada, no es lineal, ¿no? Es algo en lo que uno se puede resbalar, en lo que uno se puede caer incluso y ensuciar. Y el poema, para mí es barroco de un modo muy especial. Tiene que ver con el tango, con el baile del tango, pero en relación a los ochos, ¿no? A los firuletes, a las vueltas del baile, que creo que en este poema están relacionados también con las vueltas sintácticas que hace la sintaxis de la lengua para expresar algo de un modo no lineal. A ver si se entiende algo. Dice así: está aquí el baile y está ausente. De paso en otro alarga al compañero para avanzar su corte al pie del brazo, retrocede camino a la sentada o el cinturón con otra hebilla engancha. Estoy con vos bailando con tu nuca, enredo abajo, loca de los ochos, la pierna al entrevero que me aprieta. En tu botamanga al filo de sandalia descuelga el taco aguja su caricia. Roce mudo, dibujo acalambrado para alcanzar ausente allí un tango. Uno siempre está como ya barroquizado por sus lecturas. Yo creo que siempre es un campo para la imaginación. Y yo creo que la literatura es el lugar donde todo se puede decir y todo se puede imaginar. Y que en realidad Latinoamérica no tenemos una historia apacible. Es una historia muy traumática la que tenemos y la que seguimos soportando. Y que ese gusto por la desmesura, que el continente lo da, que tiene su contrapartida, que es el signo negativo, digamos, estaría expresando también algo de la historia latinoamericana. Girará la tierra en su carrera uniforme sobre un eje propio y un sol maestro. Girarán la tierra y la luna alrededor de sí mismas y del cuerpo opuesto, y ambas alrededor del campo común de su peso. Se moverá toda la corte del sol dentro de su cinturón, y el reguero de pólvora líquida se moverá frente a los conglomerados externos, en torno de esta bóveda clara de la noche tropical, en la danza perpetua de dedos entrelazados, en el diálogo sin dirección y fronteras del universo. Y la luz parpadeante te seguirá bañando, a ti, al llano, a la montaña, con una constancia ajena al movimiento de la estrella, al girar de la Tierra, el satélite, el astro, la galaxia, la nebulosa. Ajenas a las fricciones, las cohesiones, a los movimientos elásticos que unen y prensan la fuerza del mundo, de la ronda, de tus propias manos unidas esa noche en una primera exclamación de asombro.